La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela, LOPA, tiene sus antecedentes históricos en la Constitución de la República de Venezuela de 1961, que establecía la necesidad de que los procedimientos administrativos se ajustaran a los principios de rapidez, eficacia, economía, sencillez, coordinación y eficiencia. Posteriormente, en 1981, se promulgó la Ley Orgánica de la Administración Central, que establecía un sistema de recursos administrativos para la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los actos y decisiones de la administración pública. Posteriormente, en 1986, se promulgó la Ley de Procedimientos Administrativos, que establecía los principios y normas generales para la tramitación de los procedimientos administrativos en Venezuela. Esta ley fue derogada en 2001 cuando se promulgó la nueva Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La LOPA vigente tiene como objetivo garantizar los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública, estableciendo un marco normativo para la tramitación de los procedimientos administrativos en Venezuela. La ley establece los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, entre comillas. Ahora hablaremos sobre la pirámide de Kelsen y en dónde se encuentra esta ley, la LOPA. La pirámide de Kelsen es una teoría del derecho que establece una jerarquía normativa en la que las normas inferiores se derivan de las superiores. La Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos de Venezuela, la LOPA, se encuentra en un nivel intermedio de la pirámide de Kelsen. En la cima de la pirámide se encuentra la Constitución, que es la norma suprema y establece los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Por debajo de la Constitución se encuentran las leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones del Estado. En un nivel inferior se encuentran las leyes ordinarias, como el Código Civil y el Código Penal, que regulan los diferentes aspectos de la vida social y económica del país. La LOPA se encuentra en un nivel intermedio de la pirámide porque regula un aspecto específico de la actividad administrativa del Estado, es decir, que establece el procedimiento que deben seguir las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones. La LOPA se encuentra por debajo de la Constitución y las leyes orgánicas, por encima de las otras leyes y reglamentos que regulan aspectos específicos de la actividad administrativa. El procedimiento administrativo exige diversas y rigurosidades formales para que puedan ser consideradas un medio capaz de habilitar a la administración pública para emitir una decisión que pueda ocasionar un agravio sobre el ciudadano o destinatario del acto. Ello además, reglas específicas que deben estar contenidas en normas legales requieren la observación de números y principios tales como el principio de legalidad, el principio de eficacia, el principio de participación, el principio de oficialidad, el principio del acto administrativo y el principio del debido proceso. Es por ello que podemos afirmar que los principios antes nombrados constituyen los parámetros rectores del procedimiento administrativo, puesto que son piezas esenciales en salvaguardar los derechos particulares y que permiten hacer el procedimiento administrativo un medio para alcanzar la añorada justicia administrativa. Es por ello que aun cuando la ley especial no prevé un procedimiento específico, la administración deberá acudir supletoriamente a la LOPA o bien a la ley de procedimientos que resulte idónea para cumplir con los contenidos y principios antes estudiados. Las leyes habilitadas en el año 2014 incorporan de forma expresada muchos de los elementos formales examinados a lo largo e incluso algunos prevén procedimientos administrativos especiales en que observan los principios rectores que indicamos. Sin embargo, en algunos casos también se disponen ciertas facultades que pueden resultar contraproducentes para el derecho a la defensa del particular, como lo es la facultad de imponer medidas preventivas que suelen presentar efectos indefinidos en el tiempo, o bien desconocer la posibilidad de ejercer un recurso en sedes administrativas, así como referencia a notificaciones electrónicas sin delimitar claramente los parámetros de validez
de la notificación. Lo anterior se corrige mediante la adecuación técnica legislativa que delimita apropiadamente las facultades y las atribuciones de los órganos y entes con formalidades que resulten cómodas para los funcionarios, sino para mediante los trámites eficaces se aseguren del derecho constitucional a la defensa en la sede administrativa y a los logros cometidos del procedimiento, que en lo que básicamente se procura con ese recordatorio de los principios rectores del procedimiento administrativo. Bueno, cabe destacar que es importante todo el procedimiento administrativo y que está contemplado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Uno de estos es el artículo 49 de nuestra Constitución de la República sobre el debido proceso que se debe realizar a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Todo esto lleva un paso y protege los derechos humanos, derechos fundamentales. Los principios rectores del procedimiento administrativo en Venezuela. Tales principios fundamentales parten de la premisa de observar al procedimiento desde el administrado, desde la protección de sus derechos, por lo que, además de ser un fundamento y construir los valores que se deben materializar en el transcurso del mismo, también cumplen otras funciones, tales como lo son: la administración se organiza y actúa de conformidad con los principios de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus componentes se sujeta a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos administrativos de carácter normativo, dictador, formal y previamente conforme a la ley. Los principios serían que son parte esencial, por cuanto establecen las razones de la acción, justificación y aclaman el porqué de la administración pública debe comportarse de una manera o de otra. También ejecutan dos funciones, de validez y de conocimiento, por cuanto definen a las conductas válidas y al mismo tiempo ayudan a que se conozcan las líneas que deben guiar la actuación administrativa. Y por último, son normas abiertas y no determinan necesariamente la decisión, solo proporcionan razones a favor de una u otra de las opciones que se presentan como alternativas a la administración pública. La Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Título 1. Disposiciones fundamentales. Este título está compuesto por dos capítulos que son el capítulo 1 llamado Disposiciones Generales y el capítulo 2 llamado de los actos de administración, donde el capítulo 1 está conformado por 6 artículos, donde nos habla de la administración pública nacional y la administración pública descentralizada. Esto quiere decir que se busca el descongestionamiento de los órganos del Estado. También nos dicen que las administraciones estatales y municipales, así como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, se deben ajustar a las actividades de la presente ley. También nos dice que las obligaciones de los funcionarios de la administración pública, donde dice que cualquier interesado podrá reclamar ante su superior jerárquico por retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento o trámite. Este reclamo debe interponerse de la forma escrita y será resuelto dentro de los 15 días siguientes. Cualquier sanción o amonestación por el reclamo de esta prevista está en el artículo 100 de esta ley. Todo este capítulo nos habla mayormente de la defensa al ciudadano sobre cualquier acto ilegal que se le pueda cometer en la administración pública por funcionario de la misma. El capítulo 2 está compuesto por 23 artículos. Este capítulo habla de los actos administrativos, que son toda manifestación o declaración de la administración pública en el ejercicio de potestades administrativas. El artículo 14 nos dice que los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones, órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades administrativas. El artículo 13 nos dice: todo acto administrativo deberá contener nombre del ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el acto,
nombre del órgano a que emite el acto, lugar y fecha donde el acto es dictado, nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubiesen sido alegadas, de los fundamentos legales pertinentes, la decisión respectiva si fuera el caso, nombre del funcionario o funcionarios de los que suscriben con indicación de la titularidad con que actúen e indicación expresa, en caso de actuar por delegación, del número y fecha del acto de la delegación que confirmó la competencia. El sello de la oficina. El original del respectivo instrumento contendrá la firma autógrafa del o de los funcionarios de los que suscriban. En el caso de aquellos actos cuya frecuencia lo justifique, se podrá disponer mediante decreto que la firma de los funcionarios sea estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de la seguridad. El artículo 19 nos habla de los actos de la administración que serán absolutamente nulos en los siguientes casos. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter definitivo que haya creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. Cuando su contenido sea lo imposible o legal ejecución. Y cuando hubiera sido dictado por autoridades manifiestantemente incompetentes o con presidencia total y absoluta de procedimientos legales establecidos. Título 2 de la actividad administrativa. Capítulo 1. Disposiciones generales. La actividad administrativa es un conjunto de acciones en pro de satisfacer una necesidad o resolver un conflicto de manera individual y colectiva, tomando decisiones de manera eficaz y efectiva, con celeridad que genera un resultado parcial o imparcial determinado por la base de dicho problema o eventualidad. Las autoridades correspondientes deberán seguir los procedimientos enmarcados por la ley, teniendo en cuenta las bases anteriormente mencionadas, y vigilar el cumplimiento de las mismas, ejecutando los métodos necesarios. Independientemente de cuál haya sido el asunto y su magnitud, se deberá hacer un documento denominado expediente administrativo, en el cual también se mencionará la decisión tomada para la resolución de dicho conflicto, tomando en consideración los entes u organismos que participaron para su resolución. En dicho expediente administrativo, si es el caso, se deberá anexar algún documento escrito que explique de mejor manera el conflicto o eventualidad. También hay que tomar en cuenta que el expediente administrativo deberá tener las características, formas y series estipuladas por la ley. El proceso de resolución debe de ser de manera expeditiva y el jefe de la oficina deberá dictar los hechos ocurridos referentes al asunto de la misma manera en la que se le fueron presentados, y solo se deberá cambiar tal orden por interés público y mediante providencia, y se dará constancia de esto en el expediente, y cuando sean idénticos los motivos y fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de producción en serie, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los interesados. Capítulo 2 de las inhibiciones. Los funcionarios administrativos que tengan conocimiento del asunto deberían inhibir del caso si los administrados comprenden algún tipo de relación familiar, íntima o de amistad que genere interés para un prejuicio del asunto, que genere dicotomía en la imparcialidad. Si es el caso, el funcionario deberá presentar un documento escrito razonable para su inhibición del asunto en los 2 días hábiles y remitir el expediente administrativo del asunto a su superior jerárquico. El superior jerárquico debe decidir si la inhibición procede o se anula dentro de 10 días hábiles. En caso de anulación, éste le devolverá el expediente al funcionario para que continuara el proceso de resolución del asunto. En caso de aceptar la inhibición, éste deberá designar un funcionario de igual jerarquía al inhibido para continuar con los conocimientos resolución ad hoc, es decir, de reemplazo, y que cumpla con las mismas competencias. El funcionario ad hoc tiene la potestad de pedir el apoyo del inhibido para la resolución del asunto y el inhibido debe prestar su cooperación. Capítulo 3 de los términos y plazos. Los términos y plazos establecidos en esta y demás leyes objetivas a lo presente determinan sin apremio a ser cumplidas por las autoridades y funcionarios competentes al despacho de los asuntos, como también a los interesados.
El día del despacho ha de ser designado en días o meses. Dependiendo del lapso de tiempo, este se deberá concluir el día o mes igual al entregado, para definir redondeadamente el tiempo transcurrido tomando en cuenta los días hábiles del calendario de la administración pública. Ahora bien, fijados los términos y plazos se deberán cumplir y definir en un día que carezca el mes y de ahí en adelante ser contados como días hábiles hasta su expiración un día después de que se remitió, pero del mes siguiente, es decir, dicho documento o expediente expirará un día después del plazo definido de su remisión. Título 4. De la recepción de documentos. Independientemente de los ministerios u organismos que intervengan para la resolución del asunto, recibiendo documentos escritos, peticiones y recursos de los administrados, dichos entes deberán llevar un registro de los documentos presentados con número, fecha y hora. Posteriormente, dar una orden de recibido a los administrados con el número de registro correspondiente y hacerles saber a los interesados las irregularidades de dichos documentos, sin negarse a recibirlos. Podrá servir de recibo la copia mecanografía o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciada y numerada por los funcionarios del registro. Capítulo 3 del procedimiento administrativo. Capítulo 1 del procedimiento ordinario. Sección primera de la iniciación del procedimiento. Los procedimientos administrativos se llevarán a cabo de la manera ordinaria que lo dicta este capítulo. Para iniciar el procedimiento administrativo, la parte interesada, es decir, la víctima, debe solicitarlo por medio de una solicitud escrita o de oficio. En caso de que sea por solicitud de oficio, las autoridades administrativas competentes o superiores procederán a iniciar dicho procedimiento, primordialmente notificando a las partes interesadas de cómo esto afectará sus derechos subjetivos u intereses legítimos, personales y directos, para darles un plazo de 10 días para que presenten sus pruebas y expliquen sus razones. En caso de que la solicitud sea de manera escrita, la parte interesada deberá redactar el documento con distintas características, empezando con el organismo o ente al cual está siendo dirigido. Debe de contener también información detallada del interesado, es decir, la víctima, y constar también de la información detallada de su representante, es decir, su abogado. Informar de la dirección donde llegarán las notificaciones. Debe de explicar también las razones por la cual está enviando el documento, con sus respectivos pedimentos, y explicar claramente su solicitud y algún otro detalle circunstancial con base legal. Por último, es importante la firma de los interesados. Cuando dicho documento fuera entregado a las autoridades competentes, éstas están obligados a recibir la solicitud y verificar que no falte detalles u omisiones o, en dado caso, que se encuentre algún error. Estos deben de notificar a los interesados y pedirles que corrijan los fallos en un lapso de 15 días para nuevamente entregar el documento, y si éste tiene otros fallos u omisiones, los administrativos deben de pedirle nuevamente subsanarlos, y si los interesados se niegan, pueden utilizar el recurso jerárquico para omitirlos y bien corregir los errores del documento. En el título 4, denominado de la revisión de los actos en vía administrativa de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, recoge el capítulo primero de la revisión de oficio, contentivo a su vez del artículo 84, el cual establece: la administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de cálculo en que hubiere ocurrido en la configuración de los actos administrativos. Con base en este artículo, la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado el tema de la revisión de oficio de los actos administrativos, haciéndose referencia a varias figuras jurídicas que puede utilizar la administración para efectuar dicha revisión. Estas son la convalidación, la declaratoria de la nulidad absoluta de los actos administrativos, la revocación y la corrección de errores materiales o de cálculo. En el título 5, denominado de las sanciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece en sus artículos 100 al 106 la imposición de las multas a los funcionarios que cometan faltas contra el acto administrativo, establecida la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y aplicadas por el Ministerio correspondiente. Y según el artículo 106,
De la aplicación de la presente ley quedan excluidos los procedimientos concernientes a la seguridad y defensa del Estado. La importancia de la LOPA. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos venezolana se publicó en julio de 1981 y entró en vigor en enero de 1982, cumpliendo este año 4 décadas de vigencia de las leyes que fueron promulgadas con anterioridad a la Constitución de 1999. Esta es una de las pocas normativas administrativas que no han sido reformadas ni modificadas y que ha sobrevivido al régimen que se impulsó a partir de la llegada del chavismo al poder. Como la Ley de España de 1958, en su momento, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos venezolana han sido un bastión esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. Su entrada en vigencia fue un acontecimiento en extremos importantes. En el marco de la conmemoración de los 40 años de vigencia de la LOPA, el presente trabajo pretende dar cuenta de los antecedentes de la mencionada ley y de la recepción que la misma tuvo una vez sancionada. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela, SUNDE, fue creada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Precios Justos, promulgada en enero de 2014, vía habilitante, Gaceta Oficial número 40.340. La SUNDE tiene como principal objetivo proteger los derechos individuales, colectivos y difusos del pueblo venezolano de los delitos socioeconómicos tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos, la cual se hará mediante fiscalizaciones e inspecciones practicadas por los funcionarios del organismo, quien podrá solicitar el acompañamiento de efectivos de seguridad del Estado, tal como se establece en la ley. También tiene entre sus atribuciones notificar ante el Ministerio Público sobre las presunciones de ilícitos cometidos por los sujetos de aplicación y que ameriten procedimiento penal. También entre sus atribuciones, la SUNDE se destaca por fijar los criterios y normas para el establecimiento del precio máximo de venta al público, PMVP, del producto o importador, y a nivel distribuidor y de comercio al detalle, según se establece en el artículo 10, número 4, del instrumento jurídico que rige el organismo. Es importante recordar que la SUNDE surge de la función de dos organismos encargados de la supervisión de los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano: Instituto para la Defensa de las Personas en Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS, y la fijación de precios, Superintendencia Nacional del Costo y Precios, SUNDECOC.